Una de las primeras reivindicaciones que planteó la oposición al inicio de la transición fue la de la amnistía. La amnistía tenía no solo un valor inmediato, que era poner en la calle a mucha gente que estaba en prisión por su ideología, sino también la de restituir sus derechos a miles o decenas de miles de represaliados, gente que había perdido su trabajo o su cátedra o su derecho a ejercer determinadas actividades a causa de su manera de pensar. Así que la amnistía se convirtió casi de inmediato en la reivindicación más grande que unía a toda la oposición. Porque además, una amnistía no es un indulto. Una amnistía lo que dice es que el delito por el que uno ha sido condenado no es delito. Por tanto, al quitarle la categoría de delito a determinadas actuaciones, hacía que hubiera que iniciar una reforma de las leyes. De manera que esa reivindicación, que se hizo muy general, tanto que incluso los obispos, por la voz del cardenal Tarancón, se sumaron a ella, fue el eje central de las primeras movilizaciones de la transición. Recuerdo que fue la primera manifestación de nivel grande en la que participé, el 1 de febrero del 76, 2 meses y 10 días después de la muerte de Franco. La manifestación había sido convocada por personalidades individuales, aunque en realidad obedecía a un mandato de la Asamblea de Cataluña. Y la convocatoria estaba hecha en el Salón de Víctor Pradera, que hoy es el Paseo de Lluís Companys, justo el espacio que hay entre el Arco del Triunfo y el Parque de la Ciudadela, frente al Palacio de Justicia. Recuerdo que fui en el 42, que iba desde Buen Pastor a Plaza de Cataluña y pasaba justo por delante del Arco del Triunfo. Recuerdo que cuando pasó el autobús por ahí delante ya vimos que allí no iba a ser posible celebrar ninguna manifestación. Todo el territorio estaba tomado por los grises. Había un montón de jeeps y algunos minibuses en los que solían ir los antidisturbios. Y en ese momento también sabía que en el Palacio de Justicia, justo allí, estaban retenidos o detenidos Goiburu y otros 2 camaradas, Jordi y Gelasio, que habían sido detenidos la noche anterior, poniendo carteles para esa convocatoria en las casas baratas en Buen Pastor. Total, bajamos del autobús y ya vimos que había muchos grupos, mucha gente en la ronda, mucha gente. Fuimos hacia el Paseo San Juan. Se notaba en el ambiente que aquello estaba a punto de ponerse en marcha. Y así fue. En un momento determinado, uno de los grupos saltó a la calzada y ahí nos sumamos todos. Y durante unos minutos avanzamos por el Paseo de San Juan. En las manifestaciones, en ese tiempo, había algunas cosas que uno tenía que tener en cuenta. Primero, procurar no quedarse solo. Si ibas con tus camaradas, había que procurar mantenerse con ellos. Yo es que no recuerdo con quién fui. Sí sé que fui con algunos. El segundo era tener cuidado con las personas con las que te encontrabas, porque podía darse el caso de que hubiera policías de la Brigada Social infiltrados en la manifestación. También había que tener cuidado con refugiarse en los portales, porque nunca sabías qué podías encontrar. Se decía que más de uno lo habían apaleado en un portal.
Pero esa manifestación era diferente, porque había mucha gente. La sensación era que había mucha gente. Más allá del grupo en el que yo estaba avanzando, había una percepción de que debajo, en el Parque de la Ciudadela, había otros grupos. Así que realmente vivimos una sensación nueva en esa manifestación. Habitualmente, cuando se iniciaba el salto, casi de inmediato se transmitía un nuevo punto de concentración y un tiempo para desplazarse. Pero ese día no hizo falta. Nos disolvieron rápido, no sé, 5 o 10 minutos, porque estábamos muy cerca del Arco del Triunfo, en el Paseo de San Juan, y los jeeps subieron, eran los grises, y aquellos vehículos que ellos llevaban se conocían como lecheras, y nos disolvieron. Serían las 11 de la mañana o por ahí, no recuerdo con exactitud. La verdad es que repartieron palos, muchos disparos de balas de goma. Yo tenía 16 años, así que tenía una buena edad para correr, para saltar y para esquivar, de manera que no me costaba mucho habitualmente. Pero, bueno, nos disolvieron, pero casi de inmediato, en 2 calles más allá, estábamos otra vez en mitad de la calzada porque otra vez se habían juntado grupos. Y nos juntábamos casi de inmediato. Y pasamos una mañana saltando a la calle, siendo disueltos, volviendo a saltar. Recuerdo que llegamos a Aragón, la calle Aragón también. Saltamos y éramos un número suficiente como para cubrir toda su anchura. Volvieron a disolvernos. Recuerdo que en algunas calles los coches también seguían con el claxon las consignas, que básicamente eran amnistía y libertad. Ese era el grito que llenaba las calles. Y uno veía grupos en el Sánchez, veía grupos en otra calle, al pasar por una esquina. Era una sensación de que toda la ciudad en ese momento estaba llena de manifestantes. Y fuimos hasta... Ahí ya me había quedado solo, porque nos disolvían, nos juntábamos. Me había quedado solo. Y recuerdo que fui a lo que llamábamos la Plaza del Lápiz, que en ese tiempo era la Plaza de la Victoria, que estaba en el cruce entre la Diagonal, que se llamaba Avenida del Generalísimo, y el Paseo de Gracia. Y allí en la Plaza del Lápiz había una multitud, habían colocado una pancarta. Recuerdo que enseguida llegó la policía, nos disolvió de nuevo, y así pasamos la mañana. Yo creo que fue la manifestación más multitudinaria que se había vivido desde el fin de la guerra, porque había muchísima gente por muchísimos sitios. No hacía falta dar convocatorias. Inmediatamente se generaba una nueva manifestación 200 metros más allá de donde te acababan de disolver. Y además la participación de los coches también estaba ahí. Los coches estaban manifestándose. Los conductores tocaban el claxon. Y no solo eso, sino que en algunos momentos bloqueaban las calles para impedir el paso de los policías. Esa fue la primera gran manifestación que viví. Y es cierto que hubo muchos palos, muchos palos. La policía repartió muchísimo. Pero no consiguió impedir en absoluto que el grito de amnistía y libertad resonara por toda la ciudad y sobre todo trascendiera, porque muy a menudo el problema de las movilizaciones era que no podían trascender, pero esa sí trascendió, no solo por la cantidad de territorio que ocupó, sino también porque toda la prensa internacional se hizo eco de lo que había sucedido. Y así el día 1 de febrero, para mí, en mi memoria, quedó
como el inicio de una nueva etapa de la transición. En fin, la semana siguiente tuvimos otra movida similar, pero lo dejaremos para otro episodio. Y en cualquier caso, ya sabes, sé tan feliz como puedas, porque no nos llevaremos ninguna otra cosa.